Bueno, continuamos ya con una tercera sesión de esta su cátedra de apologética y decíamos que en este tiempo hablar verdad en su contexto es hacerte de muchos enemigos, y esta es una realidad pues que sencillamente le da cumplimiento a la palabra de Dios. El Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y hoy en día, pues tenemos esa pujante apostasía de la cual el apóstol Pablo le habló a los tesalonicenses, diciéndole que el Señor no vendría sin que antes se manifestase la apostasía. Entonces, es importante nosotros, los hijos de Dios, no en ningún momento negociar con la verdad. La verdad tenemos que exponerla a la luz y decir las cosas como son. El apóstol Pablo denunció a Himeneo y Fileto, como le decía en la sesión pasada, y él dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10 y verso 5, que debían derribar todo argumento, ¿verdad? Y toda altivez que se levantase en contra del conocimiento de Dios. Los hijos de Dios, en nuestro carácter apologético, estamos llamados a derribar, ¿verdad? Pero para derribar tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos, tenemos que conocer integralmente las cosas de la vida y de la piedad y entender las escrituras de una manera correcta y llenarnos del Espíritu Santo de Dios para poder dejar sin efecto todo argumento que quiera levantarse en contra del conocimiento de Dios. Mucha gente en este tiempo se está jugando a ese ecumenismo y sincretismo vano, y que está nada más y nada menos que formando parte de lo que es la plataforma del anticristo. Y entonces llegan y te dicen, la doctrina divide, el amor y la oración nos une. Cuando usted escuche esto, usted debe de estar en la capacidad de entender de que este es un argumento falso, es una falacia engañadora, y tiene que tener las herramientas para poder derribarlas. ¿Cómo la doctrina va a dividir? Si la doctrina es la palabra de Dios, la doctrina es la Biblia en su contexto. Entonces fíjense la mentira, y así están llevando a la gente al engaño a través de las sensaciones, las emociones, los sentimientos. Y tenemos que tener mucho cuidado. El apóstol Pablo también decía a los ancianos antes de ir a Jerusalén, que él ya sabía que después de su partida entrarían en medio de nosotros, de la iglesia, lobos rapaces, fieras, gente que no son conversas, pero que vendrían a estrangular a las ovejas, a engañarlas. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que vendrían muchos falsos maestros, profetas, y engañarían aún a los escogidos. Dice que no perdonarían el rebaño. Y también dice que y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, amados, muchos de nosotros ya se desviaron, muchos, y no están viviendo el verdadero evangelio. Y eso nosotros tenemos que entenderlo con madurez. El apóstol Santiago dice que si nosotros hacemos que el pecador se devuelva de su pecado, dice que nosotros cubriremos, dice, multitud de pecados.
Sí, tenemos que buscar la manera de cómo nuestros hermanos vuelvan a los pies del Maestro. Pero no es fácil que un apóstata despierte de ese letargo satánico en el que ha entrado. Pero para Dios nada es imposible. Hace poco yo denunciaba con mucha humildad a un exégeta, un predicador de esos televangelistas, telepredicadores, que andaba siempre con una manipulación, predicando el material, el mercantilismo y sacándole plata a la gente, cobrando por la unción, etcétera. Y me cayeron encima y hasta me sacaron hasta de grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque sencillamente expuse la verdad. Dije que eso que estaba haciendo no estaba bien. Bueno, etiquetado por todas partes, pero gloria al Señor. Con el tiempo, este hombre salió a la palestra pública pidiéndole perdón a todo el mundo, así como Zaqueo, por haber engañado a muchos. Amados, no dejemos de exponer la verdad. No quiero extenderme en este punto porque son muchos, tenemos que tratar otros temas y sabemos que Pedro fue un defensor de la doctrina, estuvo dispuesto a perder su vida con tal de hablar de Jesucristo. Juan, ni se diga, ¿verdad? Judas nos manda a contender ardientemente por la verdad, ¿verdad? Y todos los apóstoles y los discípulos que estuvieron con Jesús aprendieron de él. Jesús que se enfrentó a su propio pueblo, a los suyos, y le dijo que su padre era Caín y el mismo a Satán. ¿Por qué? Porque sencillamente su entendimiento estaba enceguecido. En la edad patrística, luego de esos condiscípulos de los apóstoles, nos encontramos con un hombre llamado Policarpo de Esmirna. A este Policarpo de Esmirna, ¿verdad? En los días del procónsul de Marco Aurelio, el procónsul lo toma y empieza a manipularlo. Y le dice que, oye, ten misericordia de tu avanzada edad. En aquella época la iglesia era perseguida férreamente. Y se habla de que eran lanzados a las fieras, eran quemados vivos. Y no es mentira, porque este testimonio es una realidad. Dice que aquel procónsul, tratando de que Policarpo negara su fe, dice, jura por el César, y te dejaré libre. Imagínese usted. A lo que Policarpo le respondió, por 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo quieres que reniegues de mi Dios y Salvador? Si lo que quieres es que reniegue de mi Dios y jure por el César, he aquí mi respuesta: soy cristiano. Entonces el procónsul le amenazó y le dijo, tengo fieras salvajes. Y Policarpo le dijo, hazla venir, respondió Policarpo, pues estoy absolutamente resuelto a no convertirme del bien al mal, pues solo es justo convertirse del mal al bien. El procónsul replicó, por cuanto desprecias a las fieras, te mandaré a quemar vivo. A lo que Policarpo le respondió, me amenazas con fuego que dura un momento y después se extingue. Eso demuestra que ignoras el juicio que os espera y qué clase de fuego inextinguible aguarda a los malvados. Esto bastó para que aquel hombre lo quemaran vivo. Posteriormente a Policarpo, pues fueron emergiendo aquellos
sucesores de los apóstoles, de los discípulos de los apóstoles, a quienes poco a poco se les fue dominando como obispos, y fueron estos los que se unieron a aquella propuesta imperial por parte de Constantino. Y bueno, allí es donde nace ese cristianismo auspiciado por alguien que no había sido convertido, porque dicen que allí en el lecho de su muerte, cuando Constantino no sé, pidió bautizarse. Entonces, la iglesia, ¿verdad? No necesitaba ser legitimada por ningún estado, y ya los conversos pues estaban asumiendo los principios del reino de Dios, y al asumirlos, por supuesto que estaba sucediendo una transformación social que indiscutiblemente era indetenible. Pero aquellos obispos, tal cual como en el día de los jueces de Israel, que cuando moría el juez, ellos también se olvidaban de Dios. Así pasó con el tiempo, ¿no? Muchos de ellos pues no tenían esa fuerza doctrinal, ese carácter apologista, y bueno, se rindieron a aquella propuesta, y detrás de esta propuesta pues dicen los estudiosos, los históricos, que hubo mucha corrupción detrás de todo esto. Sin embargo, con el tiempo, muchos que asumían la palabra de Dios como estilo de vida no se conformaron con ser la iglesia que pasó de ser perseguida a perseguir, y marcaron una posición en su fe, lo cual le costó pues la muerte y ser martirizado por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo vemos en la Inquisición, en las cruzadas, y no es más que ese mismo imperio romano que perseguía al principio a los discípulos del Señor Jesucristo, a quienes también se le llamaban como los del camino. Ese mismo espíritu no ha dejado de obrar hasta el día de hoy. Y con los posibles, en las consecuentes sesiones, vamos a seguir hablando un poco más de estos temas, pero ya vamos a dar por cerrada pues lo que es la parte de ese carácter apologético que existía tanto en los apóstoles como en la edad patrística. Y les voy a pedir que por favor investiguen sobre todos los actores fundamentales que jugaron un papel preponderante en la edad apostólica, patrística, medieval, moderna, contemporánea y en la actualidad.